Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino más bien de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que llega ya a su 9ª edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro importante, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Mientras el recibo de la luz sigue disparado y nuestro país paga las consecuencias de su dependencia energética, el gobierno de Sánchez mantiene su cruzada contra la energía nuclear, a diferencia de lo que están haciendo otros países como Francia, a quien compramos suministro atómico. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado esta semana una inversión de 30.000 millones de euros dentro de su Agenda 2030 para reindustrializar el país a través de la transición ecológica y digital. Y entre las medidas figura una inversión de 1.000 millones de euros para la construcción de pequeños reactores nucleares. Al contrario que España, donde hemos tenido que recurrir a plantas de carbón ya inutilizadas, nuestro vecino sigue apostando por esta fuente de energía menos contaminante hasta que las renovables sean capaces de abastecer a el continente. La verdad es que uno de los problemas que tenemos en España es haber demonizado la energía nuclear. En nuestro país existen únicamente 5 centrales nucleares con 7 reactores. Se trata de Almaraz I y Almaraz II, Trillo, Cofrentes, Vandellós II, Ascó I y Ascó II, porque en los últimos años se han ido desmantelando y dejando de estar en funcionamiento centrales como Santa María de Garoña, José Cabrera, que es Zorita, o Vandellós I. Eso hace que la aportación de la energía nuclear a nuestro mix energético sea exclusivamente de un 22%, mientras que en Francia, con 58 reactores en este momento, es del 77%. Es esta dependencia energética la que nos causa un grave problema a la hora de contener la subida del precio de la luz. Hoy se ha situado en 231,82 euros por megavatio hora, el segundo registro más alto de la historia. En comparación con el mismo día del año pasado, el precio ha crecido un 489%, es decir, casi 6 veces más que los 39,33 euros por megavatio hora que pagábamos el 15 de octubre de 2020. El plan de Sánchez para contener esos precios era expropiar a las eléctricas los beneficios extraordinarios que obtienen al cobrar las energías más baratas al mismo precio que la más cara, que es el gas natural, tal como establece la normativa europea. Pero el tiro le ha salido por la culata. Iberdrola, que tiene su sede en Bilbao, ha advertido al gobierno vasco que si le privan de esos ingresos, repercutirá esas pérdidas en el recibo de sus clientes, incluidas las empresas que tienen un contrato de coste fijo. Y ante el perjuicio empresarial que eso podría ocasionar a la industria vasca, el PNV ha forzado a Pedro Sánchez a dar marcha atrás. Ya no habrá confiscación a aquellas compañías que no repercutan el coste a sus clientes, ni se castigará a los contratos de gas a precio fijo cerrados con anterioridad, ni se penalizará tal como estaba previsto en la reforma en materia de minoración de ingresos por el CO2. Es decir, Sánchez se ha visto obligado a recular y, tal como publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, ya ha buscado una cabeza de turco a la que sacrificar si el recibo de la luz sigue subiendo y aumenta el descontento social. La víctima será Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, a la que no dudará en cesar para salvarse él mismo de la quema. Don Cristiano, ¿qué le parece todo esto? Bueno, a ver, en primer lugar hay que recordar que la energía nuclear es una energía limpia y que dicha energía tiene el problema de los residuos que genera, y creo que estamos en pleno siglo XXI y muy dispuestos a afrontar el reto de crear unos cementerios nucleares que nos puedan garantizar que el entorno de dichos cementerios no se verán afectados. Quiero decir, es un debate que en España y en Europa se tiene que abrir abiertamente, porque grandes accidentes de centrales nucleares de magnitud 7 solo ha habido 2, que es Chernóbil y Fukushima. Es decir, es verdad que cuando vemos esto, y además uno de ellos fue por culpa de un maremoto y no fue por culpa de la central nuclear en sí. O sea, y el otro del comunismo de la Unión Soviética. Es decir,
Pues entonces, lo que quiero intentar llegar es que las centrales nucleares han sido demonizadas y es un debate muy interesante en una época que la reforma energética es más necesaria que nunca. Si nuestro país peca de falta de competitividad, en cierto modo es por lo que pagan la energía nuestras empresas. Es decir, para España ser más competitivas tenemos que hacer una reforma energética y atajar esa reforma con ambición, con una visión del país que queremos construir, implica directamente abrir un debate serio sobre la energía nuclear en nuestro país. Correcto, podemos apostar por las energías limpias de eólica, podemos apostar por la energía solar, tenemos que dar además confianza a los que apuesten por dichas energías y no estar cambiando también las leyes cada día según el gobierno de turno, pero el debate sobre la energía nuclear hay que abrirlo y la luz está subiendo en España y el gobierno está desnortado, pero la luz también está subiendo en el resto de países, es decir, tampoco podemos mirar para otro lado y Europa además tiene que trazar un plan estratégico energético, ya no solo nosotros una reforma como país de nuestras propias dependencias, porque nosotros dependemos del gas de Argelia, pero es que Alemania depende del gas de Rusia, quiero decir, o sea, no miremos para otro lado cuando es un problema de todos los europeos. Ahora, en nuestro país, una reforma energética seria no se ha tomado y ahora mismo yo creo que este gobierno no está haciendo nada. Si va a dimitir la ministra, pues mira, que dimita ya cuanto antes porque para lo que está haciendo tampoco está sirviendo de mucho a los españoles, pero esto sí que puede tumbar a un gobierno. Es decir, aquí sinceramente hay otros temas que le gustan mucho a Pedro Sánchez o a Podemos hablar del rey, podemos hablar de lo que queráis, pero lo que le preocupa mucho a la gente de la calle es la luz. Es cómo van a subir los precios, cómo va a afectar esto a la inflación, cómo vamos a ver los precios el año que viene y lo que tienen que pagar las familias. Eso es lo que va a tumbar al gobierno de Sánchez. Que no se equivoque, que podrá cambiar a la ministra, podrá hacer otra reforma de crisis de gobierno como la que hizo este verano, pero no le va a salvar de perder la Moncloa si no consigue una solución práctica para que esto no derive en una crisis económica, porque antes hablábamos en el primer bloque de que ese repunte de la economía española no estaba ocurriendo como España siempre ha salido de las crisis, digamos con esa V, bueno, esto no sé si ha sido una V, pero hacia arriba escopetada porque la reacción del español es muy de tirar para adelante, pero es que con esta crisis energética no podemos tener ese repunte que salvaría la economía, que en cierto modo intentaría salvar estos presupuestos. Es que ese repunte a nivel económico no existe. Hombre, a nivel de recaudación de impuestos, ahí mía, igual se ajustan hasta los presupuestos y hay para pagar. Si nos siguen exprimiendo... Claro, sí, o sea, una por otra. El que quede... Al futuro... Si es que queda alguien o algo... El que quede pagando, pues será capaz de solventar los presupuestos. Yo creo que invertir hoy 1.000 millones de euros en centrales nucleares es llegar 1.000 millones tarde a todo. Quiero decir, me parece un error calamitoso, sobre todo en el caso de Francia, que tiene ya una producción nuclear lo suficientemente elevada como para hacer esto. Y aún así está apostando por ello. Por eso, a mí me parece un profundísimo error, porque esos 1.000 millones invertidos, precisamente ellos, en esas renovables a las que espera llegar, oiga, ¿cómo va usted a llegar a una capacidad renovable suficiente si está metiendo 1.000 millones en nucleares en vez de en renovables? Porque se ha dado cuenta de que la energía nuclear es la que le da potencia suficiente, que le permite incluso tener ingresos extras de 3.000 millones de euros al año vendiendo energía al principal cliente, a España. Me parece pan para hoy, hambre para mañana. Mucho hambre y energía para hoy cuando está tan mucho hambre para mañana. La prueba evidente es que ni ellos, o sea, ni Francia, con su capacidad de energía de producción, tiene los precios más baratos. Entonces, es cierto que debería haber una respuesta europea, es cierto que debería haber incluso un sistema energético europeo que centralizara todas estas subastas que son desastrosas y que unos con otros no somos capaces de gestionarlas bien y que nuestro propio gobierno no es capaz de cambiarlo. Tal vez Europa pudiera ser la respuesta. Lo que sí es evidente es que si tienes una capacidad de inversión a futuro y quieres resolver esto, hoy no lo vas a poder hacer. Pedro Sánchez si caerá por esto y es más, no puede hacer nada por evitarlo. No hay nada en las manos de Pedro Sánchez para paliar esto. Incluso si quitara todos los impuestos totales de la factura de la luz, daría igual porque estaría carísima y uno le dejaría de votar. Por lo tanto, Pedro Sánchez sabe que esto no lo puede solucionar, porque es insolucionable a corto plazo. En cambio, sí que podría ganar algún voto si los españoles dicen, pues en vez de gastarse 1.000 millones de euros en nucleares que generan unos residuos brutales, porque es muy barata producirla, lo que es carísima es luego mantenerla y cuidarla y comerse el residuo. Porque estos 1.000 millones habría que preguntarle a los franceses, oiga,
la energía la quiere, pero el residuo también, o el residuo lo colamos. Pero es que el residuo nos lo cuelan a nosotros. Don Alberto, nosotros les pagamos a Francia por comprarle esa energía nuclear y encima en el coste nos va a quedarnos el residuo. Pues no seamos que si el residuo tontos. nos lo hemos de quedar igual. Pues no seamos tan encima tontos. les pagamos a ellos para que la produzcamos a nosotros mucho más barata, con mayor Exacto, potencia y administremos los residuos como ya hacemos. Produzcamos nosotros energía más barata. Nosotros somos ahora mismo los que tenemos la capacidad de producción de energía más barata de Europa. Con las renovables somos, vamos, al 100% competitivos. Pero es insuficiente. Nuestras Ahora renovables suponen el 49% de nuestro mix energético y es insuficiente. Insuficiente, efectivamente. ¿Por qué es insuficiente? Pues porque a lo mejor nos faltan los 1.000 millones de Francia, pero en vez de eso, porque nos en falta renovables. nuclear. Luego, lo que hay, no, nuclear no nos falta, sin nuclear, vamos a ver. Sí, hombre, teníamos carbón, pero ahí sí que hemos quedado en que es contaminante, el ¿no? problema, y aún así estamos ahora recuperando explotaciones de carbón que dábamos por obsoletas. ¿Por qué hemos llegado tarde a las renovables? Y se dijo, y se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. El problema es que hoy sigamos llegando tarde para mañana. Y, por ejemplo, Francia, esos 1.000 millones, significa que va a llegar más tarde a donde tendría que llegar. No hagamos el mismo error de Francia. Si durante 5 años tenemos que aprovecharnos del error de Francia, hagámoslo. Ellos construyen sus nucleares, nosotros compramos a ellos pagando un sobrecoste, pero dentro de 10 años, impuestos. Dentro de 10 años nosotros seremos capaces de tener una competitividad absoluta. Hagamos eso, miremos a 10 años, ganemos a Francia a 10 años. Qué fácil administra usted el dinero de los impuestos de los demás. Hombre, es fundamental administrarlo de tal manera que seamos capaces de ser más competitivos no le importa y a futuro gastar más sostenible. Dinero porque sabe de dónde sale. Pues, ¿de dónde cree que salen los 1.000 millones de Macron? Para conseguir después... Pues obviamente, pero claro. Si nosotros invertimos hoy en el futuro, el mañana de 10 años, a lo mejor nos tenemos que sacrificar 6, 7 años, pero por fin podremos tener un sistema energético lo suficientemente independiente como para disfrutar y poder tener una capacidad de producción energética brutal, que somos capaces, pero no nos da la gana verlo. Patriotismo, aquí hace falta patriotismo puro y duro. El patriotismo es a final de mes cuando hay que pagar la factura, y eso es patriotismo también, pues eso es el patriotismo diario, y es verdad, y yo acepto un diagnóstico, Alberto, que este es un problema sistémico, y los problemas sistémicos no se resuelven inmediatamente, y tienes toda la razón. Ahora bien, si una vicepresidenta del gobierno lo único que hace es el diagnóstico y la comparativa con el resto de países de Europa, sobra el ministerio. Dos, si efectivamente lo que hay que proponer es una solución comunitaria, y cuando Calviño ha propuesto una solución comunitaria, que es crear una reserva centralizada de gas en Europa, ¿le han dicho que ni hablar? Es que tampoco tenemos presión en Europa y no tenemos capacidad para influir en una solución comunitaria. Por consiguiente, si no somos capaces de la respuesta nacional y no somos capaces de influir a la hora de determinar una solución colegiada en Europa, pues tenemos un peso relativo muy pequeño. 3, lo dijo recientemente el presidente del Banco Central Europeo, este es un problema que va a durar años. Y es importante empezar a decirlo, porque no lo está diciendo el gobierno, pero el gobierno lo está diciendo. Bueno, el gobierno sí lo ha dicho. Regatea. Esto va para largo. Sí, pero regatea. Lo que no saben es que los precios van a seguir subiendo. Sánchez ha dicho hasta marzo del año que viene. No, sí, pero marzo no del año que viene. Es que esto va a durar años. Claro, por eso esto va a durar gobierno años y tampoco lo hace están falta diciendo ir a junio, los comisarios económicos. Y esto es como los ERTES. Vamos cada 6 meses y así vamos ganando el tiempo del regate, vamos ampliando el problema, ¿no? No, vamos a dejarlo claro. Y efectivamente, yo soy partidario de una transición ecológica y energética, por supuesto. Por supuesto, es lógico. Nosotros eso somos partidarios. Ahora, de una manera racional, lo que no podemos es estigmatizar, como ha hecho la izquierda en este país, la energía nuclear. No se puede estigmatizar, y menos en el siglo XXI, y menos cuando se está comprando energía nuclear a Francia. O sea, hemos incurrido en la paradoja de prácticamente reducir a la nada la producción de energía nuclear en nuestro país para comprársela a Francia al doble de precio que se produciría en España. Entonces, que realmente es completamente absurdo todo. Y todo por ese complejo de la izquierda de aceptar que la energía nuclear es una energía que también es una energía útil y que es necesaria en el proceso de transición hasta que se pueda culminar el proceso total. Si tuviésemos centrales nucleares, podríamos garantizar un precio de 60 euros por megavatio hora. Podríamos. Sí. No, porque al final, cuando tú dependes de la compañía que domina todo el proceso, te meterán en último momento el pico más caro para cobrártela todo. El gas natural para las centrales de ciclo combinado, que es el más caro. Exactamente igual. Muy bien. Podríamos pues tener a lo mejor deberíamos cambiar el modo de establecer el precio del megavatio hora, no aplicar el precio de la última consumida, que es el gas natural para esas centrales de ciclo combinado, y que se pague el mismo precio por las renovables, por la nuclear o por cualquier otra. O proporcional. Pero nuestra producción de nuclear podría garantizar 60 euros por kilovatio hora. Sí, claro, y las renovables garantizan
35. Sí, pero el problema es que Claro. no generan la suficiente Luego, energía ¿en como qué? para mantener toda la estructura que Luego, ¿en qué tenemos hay de que invertir? consumo. Luego, ¿en qué hay Claro que que no. invertir? En lo Claro que que es no. más barato y más rentable. Y mientras tienen el tanto- problema de la y dificultad de mientras tanto, almacenamiento. lo que no podemos decir Problemas es que hay que ir resolviendo, sin duda. Pero por sin supuesto, duda. pero lo que no podemos decir es viva las nucleares, que sería el discurso contrario, porque las nucleares lo que harían es abaratar un poquito la producción, pero el coste real para el ciudadano sería el mismo. Es más fácil demonizarlas, como ha hecho la izquierda, Bueno, desde hace décadas. Es que están superadas. Vamos a ver, quiero decir, es como si en un partido de fútbol metes un gol con falta, con la mano, y luego la empujas en fuera de juego. Hombre, gol es, Si están pero prefiero el de superadas- chilena, pero ¿no? si Quiero están decir, superadas, ¿por qué compramos energía nuclear? a Francia? Claro. porque no hemos sido, yo lo digo, no hemos sido capaces, ni este gobierno, ni el anterior, de hacer la apuesta suficiente para que hoy no tuviéramos que depender de ello. Para que tuviéramos un parque eólico, solar, Bien. geotérmico No lo lo hay, suficiente como... no lo hay. Ya está. Por consiguiente, Pero no entonces sigamos no estigmatizando las pero no nucleares. recaigamos en el error. Pero si el error No es comprar recaigamos toda la en energía el- nuclear a Francia. Pues ya está, pero prefiero comprar eso. No. Sí, Alberto, ojo. Alberto. Pero vamos a ver. Sostén ella que y no el enmendalla. No es que el coste que estamos pagando nosotros por comprar la energía nuclear a Francia ni siquiera está determinando nuestro precio. Nuestro precio lo está determinando nuestras propias energéticas con el precio del gas. Por lo tanto, da igual como si le compráramos las nucleares a Andorra. Darían lo mismo. Quiero decir que el coste ese coste que nos está suponiendo la nuclear es irrelevante en la factura de la luz. Pues eso, ahí le doy la razón, es lo primero que deberíamos cambiar en Bruselas, en el Parlamento Sin lugar a Europeo. dudas, sin lugar a dudas. Legislación comunitaria. Donde haga sí, falta. Sí, ahora le doy la razón a usted, don Mario. Si resulta que la Unión Europea no nos sirve en los momentos en los que hemos de recurrir a ella, Totalmente. pero sería el momento de establecer un nuevo modo de marcar el precio de la energía. Quiero recordar que tanto la ministra española, Calviño, como el ministro francés fueron con una propuesta y les han dicho que no, que las medidas paliativas van a ser menores, querían que hubiera una reserva gasista centralizada en Europa, les han dicho que ni hablar, que cada país se lo resuelva el problema. Es verdad que ahí falta alma comunitaria para resolver el problema, pero también tenemos que saber dónde estamos y cuál es nuestra fuerza negociadora en Bruselas, porque si al final, insisto, no somos capaces de resolverlo, hacemos un diagnóstico simplemente comparativo en términos de cómo están otros países europeos y en Europa no tenemos peso para resolverlo, pues hay un problema. Pues nos preguntamos qué hacemos en la Unión Europea. O que nos planteamos, ¿qué peso tenemos en la Unión Europea para poder alcanzar acuerdos? Pues a lo mejor mire, no tenemos el ningún peso. El peso Francia, es suficiente como para que cuando exigimos que nos envíen a un delincuente fugado a otro país, pasen de nosotros absolutamente. Totalmente. Yo creo que han salido varias ideas en la mesa y fíjate, no sé si hay algún experto aquí haya estudiado. Vamos, yo soy ingeniero, pero no soy especialista justo en energía, pero creo que hay bastantes ideas para darle orientación a una estrategia. Y la estrategia pasa con una visión a largo plazo, que es lo que hablábamos, de esa transición a renovables, pero con unas soluciones a corto, medio plazo muy interesantes que sí podrían apoyarse en la energía nuclear porque es una energía, como he dicho anteriormente, limpia. Yo tampoco es que sea el gran defensor, por supuesto, digo, oye, si me dices que tengo que elegir entre renovables y nucleares, el problema de nucleares lo hemos mencionado ya, que son principalmente los residuos, pero el problema de España ha sido la falta de estrategia y el problema que está habiendo en Europa también es no ver esa estrategia necesaria con algo tan básico como es la energía. Entonces, oye, tampoco es que estamos hablando aquí de cosas muy complejas de entender para la Unión. Es que nosotros vamos a tener un problema muy grave como Unión Europea si no atajamos este problema de raíz. Y hay países que están mejor posicionados que nosotros. Y en este caso, el ejemplo que estamos tratando es Francia. Francia tiene una estrategia sobre la mesa y la ha tenido siempre. Es decir, oye, ¿se apoya en energía nuclear? Sí, pero estoy seguro que apostarían por las renovables. O sea, es decir, ellos sabrán exactamente cuál es su estrategia en esa materia y sabrán cuánto podrán producir. Y esto va cambiando, es decir, lo mismo hemos visto, o sea, las propias energías renovables no producen ahora lo mismo con los molinos, con las placas solares de lo que producían hace 5 o 10 años. Esto evoluciona, era como los ordenadores cuando lo compramos en su día, que tenías un 486 y pensabas que ibas a ir a la luna y eso al año prácticamente estaba obsoleto. Hombre, fuimos Esto a la luna evoluciona, con un 486. pero esto hay que apostar por ello y hay que tener un plan sobre la mesa. Y lo que veo Sí. a este gobierno, y es verdad que lo he dicho también anteriormente y anteriores gobiernos, esa ausencia de ese plan. Y es un pilar fundamental para nuestra economía. O sea, nuestra competitividad, nuestras empresas, incluso nuestra vida diaria, está afectada por esa reforma energética que no existe. Nuestra vida diaria se ve directamente afectada cuando llega a fin de mes la factura de la luz y la factura del gas. Y cuidado que cuando llegue el invierno deberemos tirar de la calefacción y el gas natural está a unos precios astronómicos y vamos a tener problemas de suministro a causa de ese gasoducto que atraviesa Marruecos y que va a dejar de suministrarnos. Nos llegará únicamente del que viene directamente
directamente desde Argelia hasta Almería y en una serie de buques metaneros. Veremos si con eso tenemos suministro suficiente de gas. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de un tema que sigue preocupándonos a todos, la erupción del volcán de La Palma, que continúa adelante. Dentro de un par de días se va a cumplir ya un mes desde que se inició la erupción, que no cesa y en las últimas horas, además, con una mayor espectacularidad. Después de haberse derribado el cono superior, la lava ha superado ya ese cono, ese cráter, y está manando a borbotones y avanzando a gran rapidez. Pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello
que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80%? El volcán de La Palma sigue con su actividad y en las últimas horas la lava se ha desbordado del cráter principal. Se va a cumplir un mes desde el inicio de una erupción que ha arrasado centenares de hectáreas de terreno, ha asolado cultivos y ha destruido más de 1000 viviendas. El Gobierno aprobó un primer paquete de ayudas por valor de 10,5 millones de euros para adquirir enseres personales y compra de vivienda para los desplazados. Y posteriormente, una segunda dotación de 206 millones de euros para recuperar infraestructuras, asegurar el suministro de agua, empleo, agricultura, turismo y beneficios fiscales. Por su parte, el Gobierno canario ha aprobado 10 millones de euros para la compra de viviendas, 10 para ayudas para empresas, 6 para formación y empleo, 10 para ayudas a agricultura y cultivo y 4 para 2 desaladoras. La rapidez en la llegada de las ayudas es fundamental para afrontar este tipo de emergencias. Vamos a comparar el caso de La Palma con alguna otra situación de graves daños por una catástrofe natural. Este año se ha cumplido el 10º aniversario del terremoto más grave sufrido en España desde 1960, el que arrasó en la localidad murciana de Lorca el 11 de mayo de 2011. Fue un seísmo de 5,1 grados de magnitud que causó la muerte de 9 personas, entre ellas 2 mujeres embarazadas y un adolescente de 14, y dejó más de 300 heridos. Su epicentro estuvo localizado en la falla de Alhama de Murcia y sus efectos se sintieron en toda la región, aunque también en menor medida en Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real y algunas zonas incluso de la ciudad de Madrid. Tuvo varias réplicas posteriores. 2 días después del seísmo, el 13 de mayo, se ofició el funeral de Estado solo con 4 féretros, ya que el resto de familias optó por un funeral en la intimidad. La misa fue oficiada por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, con la presencia, entre otros, de los príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Al funeral asistieron casi 3.000 personas y se realizó en el recinto ferial de Santa Quiteria a causa de los daños en los templos de la ciudad. El Gobierno creó un comisionado para coordinar las medidas de reconstrucción, puesto para el que fue designado Jesús Miranda, subsecretario de Fomento en el Ministerio de José Blanco. Pero tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, en diciembre de ese año, fue designado para el cargo de comisionado Mario Garcés, recién nombrado subdirector de Fomento en el Ministerio dirigido por la nueva titular, Ana Pastor. Mario Garcés se ha visto en la situación de tener que gestionar varias catástrofes, por lo que conoce perfectamente este tipo de actuaciones y las medidas a aplicar en cada caso. Desgraciadamente, como subsecretario del Ministerio de Fomento, tuve que hacerme con la responsabilidad de varias catástrofes, del terremoto de Lorca, me tuve que hacer cargo también del accidente de Santiago de Compostela, de la triste y lamentable tragedia de Germanwings, y sé perfectamente lo que es el sufrimiento y el dolor de las víctimas y de sus familiares. Don Mario Garcés, sin duda, esa triste experiencia le otorga, en primer lugar, una gran empatía con las víctimas. Pues la verdad es que sí, yo cada vez que veo imágenes o veo una catástrofe, lo primero es solidarizarme y empatizar con todo el mundo que está sufriendo, ¿eh? Y sobre todo también decirle a la sociedad española que no se abandone, que el olvido no es una buena solución. Tendemos a ser de pronto muy conscientes del problema, del drama en los días que está teniendo lugar y después llega el olvido, porque la distancia, la comodidad sociológica y antropológica de ir abandonando los problemas o la sucesión de problemas nos lleva muchas veces a abandonar a los que realmente sufren. Recientemente leí un artículo suyo con motivo del 10º aniversario de Lorca en el que reivindicaba justamente eso, el recuerdo en contra del olvido, a pesar del dolor sufrido por la tragedia. Es difícil, lo hablábamos antes en los conflictos internacionales, en las situaciones de tensión internacional, que es verdad que el olvido está muy presente por una propia raíz
sociológica que hay, ¿no? Efectivamente, a los 7 meses del terremoto de Lorca, yo fui nombrado subsecretario del Ministerio de Fomento y, por consiguiente, sustituí a Jesús Miranda como secretario de Estado comisionado para la reconstrucción de Lorca. Se habían aprobado 2 decretos leyes por parte del gobierno socialista, pero el dinero no había llegado, entre otras cosas porque había una crisis económica brutal, un déficit presupuestario absoluto y no se habían aportado los fondos. Esto solía ser una forma de actuar lamentable en estos casos, porque para una crisis de emergencia tiene que haber siempre dinero. Para eso está el Estado, para eso está la función subsidiaria del Estado, y no habían llegado los fondos. Mi primera función fue dotar de recursos esos decretos leyes. Quiero agradecer al que entonces era presidente del ICO, que es otro aragonés, Román Escolano, que luego fue ministro de Economía, que por primera vez el ICO diera fondos para la reconstrucción de una ciudad, porque el ICO nunca lo había hecho. La verdad es que yo creo que funcionó la conexión aragonesa, le pedí a Román, buen amigo, que por favor nos diera los fondos, y efectivamente concedió un préstamo tanto a la región de Murcia como al propio gobierno central. A partir de ahí, si quieres, Javier, por ver cuáles son las prioridades, en primer lugar... Sí, mi pregunta sería cómo se debe actuar ante situaciones de estas características. O sea, en primer lugar, el gobierno tiene que tomar una decisión respecto a si nombra o no un comisionado permanente para estos temas. Ya que nombra tantos altos cargos extraños y extravagantes, pues lo normal a veces es nombrar a una persona exclusiva que se dedique a tiempo completo a la gestión de la emergencia y de la posemergencia. Esto hay que valorarlo. Esto va a ser una emergencia a largo plazo, porque va a tener consecuencias muy largas. A lo mejor no basta una mera comisión interterritorial, me dirán, desde luego, los devastadores de los órganos. No, es que un órgano más, no es que precisamente ahora es cuando se necesita. Cuando hay una emergencia es cuando alguien a título individual debería estar dedicado exclusivamente a esto, con 2 o 3 personas para poder coordinar al resto de ministerios. En segundo lugar, las ayudas inmediatas tienen que ser las ayudas sobre la población. Aquí, afortunadamente, en La Palma no ha habido muertes. Germán Wyss, me tocaron 150 asesinados, porque fueron asesinados por el piloto. En el caso de Angrois, 90 personas. En el caso, por ejemplo, de Lorca fueron 11 personas, 10 y una mujer que estaba embarazada, 11. A partir de ahí, lo primero, atender los gastos personales, el alojamiento de las personas, los gastos de enseres, garantizarles la habitabilidad sin ningún problema durante los primeros meses, cosa que ha costado hacerlo aquí. Es decir, hay que garantizar, insisto, que esas personas dispongan de un alojamiento, no cada semana y estar discutiendo cada semana dónde tiene que ir, no, a una distancia, a una prolongación de 4 o 5 meses. No pasa absolutamente nada y no es gran gasto, insisto, no es un gran gasto cuando se ha presentado el presupuesto con récord histórico de gasto público este año. No es un gran gasto. Fue muy criticado en los primeros días que, a diferencia de los inmigrantes llegados en pateras que fueron alojados en hoteles de 4 estrellas, a los primeros reubicados ante el avance de la colada de lava se les confinó en un polideportivo. Es terrible la comparación, pero es así. A mí no me gusta hacer estas comparaciones, pero es que es así. Y entonces yo lo siento, lo has hecho alguna formación política y lo has escuchado y lamentablemente no me gusta, no me gusta. No voy a entrar en argumentos de nacionalidad, pero es verdad que a los nacionales españoles, cuando les pasa un problema de esta naturaleza, tienen que ser los que tienen que ser atendidos. Yo no sé si en igualdad de condiciones, pero desde luego son los que sufren la tierra, los que trabajan la tierra, los que llevan toda la vida trabajando en sus hogares para el desarrollo de este país. Debo decirle que muchos hoteleros canarios se ofrecieron a acoger en sus instalaciones a quien hiciera falta. Y además, quiero decir una cosa, es habitual la generosidad de la gente ante crisis de este tipo. Es más, hay que saber canalizarla adecuadamente, porque hay muchas organizaciones civiles que se dedican a recaudar fondos y luego no saben muy bien qué hacer con el dinero. Dejemos que sean las instituciones públicas, confiemos en ellas, de verdad, que se hace un buen uso habitualmente de los fondos. 2. El caso de La Palma es un caso que va a exigir un tratamiento muy diferente al de Lorca, porque aquí la orografía ha cambiado radicalmente la utilidad, el aprovechamiento y la propia naturaleza de La Palma. Por lo tanto, lo primero que habrá que hacer es pensar qué queremos que sea La Palma en el futuro. Desde luego, cómo relocalizar las residencias, a qué actividad productiva se va a dedicar. Evidentemente el turismo es una gran actividad, pero esto hay que analizarlo a medio y largo plazo. Pero en La Palma el 50% del PIB es la producción del plátano. Sí, pero ahora mismo va a haber problemas, evidentemente. Porque está arrasando plantaciones de plátano, pero va a seguir habiendo muchas. Tenga usted en cuenta que de las 15.000 familias que se dedican al plátano, 10.000 son de La Palma. Por eso tenemos que analizar qué capacidad de mantenimiento de la red productiva de plátano se mantiene en La Palma. Es verdad que es un drama en movimiento, dinámico, porque no ha parado. Un terremoto para en un momento determinado. Aún no sabemos cuál es el final. Por eso también hay que ser comprensivos con los que están haciendo el diagnóstico. Yo en esto nunca me gusta ser ventajista, así como un accidente de un tren
o un terremoto ya tiene perfectamente delimitado cuál es el alcance de la tragedia, salvo que haya alguna réplica, que siempre es posible que haya alguna réplica, en este caso no, es una tragedia dinámica y por eso hay que ir analizándolo poco a poco. Ahora bien, habrá que hacer un análisis, insisto, diagnóstico sobre relocalización poblacional, ver exactamente qué tipo de utilidad, habrá que crear un gran parque natural, me imagino, en La Palma, con el objetivo de aprovechar el aprovechamiento. Ya era reserva de la biosfera, la caldera de Taburiente y el roque. Pero ahora habrá que extenderlo seguramente, y que de verdad, en ese sentido, en el futuro debería ser un foco de atracción, evidentemente. Como no, claro que lo será, pero hay que decirlo en el momento adecuado, no extemporáneamente, como lo dijo alguna ministra. Y desde esa perspectiva, insisto, seguir trabajando. Como es una catástrofe y una calamidad natural dinámica, yo sería partidario de que hubiera una persona responsable de la gestión de la catástrofe. Un comisionado. Un comisionado. Lo hubo en el Prestige, lo hubo como fui yo, y lo fue antes Jesús Miranda, compañero mío, en este caso del Partido Socialista, yo del Partido Popular, hizo un buen trabajo Jesús Miranda y lo quiero dejar aquí también claro. Si hubo una cosa buena en Lorca, es que no discutimos hoy Partido Popular. Es decir, no llegaron los fondos, pero yo no hice crítica. Oye, vamos a gestionarlo, ya está. Que lo importante es que la gente responda rápido y que pueda ser atendida. Y creo que debería haber alguien que diera respuesta a todo lo que está pasando, porque hoy no hay un interlocutor. No basta con que vaya Sánchez todas las semanas. A lo mejor hay una persona que tiene que hacer, un diagnóstico semanal para ver qué es lo que está ocurriendo y ver qué medidas se van poco a poco tomando. De momento coincidirá conmigo en que ha sido acertada la declaración de zona catastrófica. Sí, por supuesto. Es que Tenga usted en cuenta que si no es así, el Consorcio de Compensación de Seguros solamente cubre aquellas propiedades que han sido previamente aseguradas, pero no otras. Sí, claro. La declaración de zona catastrófica garantiza subvención, indemnización a todos aquellos, incluso aunque no estuvieran previamente asegurados. Así es, sin duda. Y es más, a ver, la única crítica que yo he formulado, ya es una crítica casi efímera, es que le costó 10 días. El Consejo de Ministros tenía que haberlo hecho en un Consejo Extraordinario, en el primer Consejo de Ministros les ha costado. Pero es un tiempo de respuesta mínimo que se tenía que haber hecho. Ya digo que eso ya es pasajero, ya ha pasado y no pasa absolutamente nada. Y que efectivamente habría que declarar la zona como zona catastrófica para poder percibir las ayudas. Ahora, esas ayudas serán insuficientes. Insisto, hay que pensar en una La Palma lo grande. Ya lo está haciendo el Cabildo, lo está haciendo el Gobierno canario, estoy convencido que lo está haciendo el Gobierno central, ahí no lo voy a criticar, pero no dejemos pasar mucho tiempo. Y ya digo, con la particularidad de que es un drama dinámico, no es un drama estático y por lo tanto habrá que ir tomando decisiones conforme vaya evolucionando la tragedia. Don Alberto. Es que si esto no es una zona catastrófica, viendo las imágenes, claro, que lo es. Que lo es. O sea, porque probablemente sea la definición de una catástrofe en sí misma. Yo creo que lo ha explicado muy bien Mario, además con esa neutralidad en algunos temas que le caracteriza. Es decir, es bueno que haya un seguimiento, es bueno que haya fondos rápidos, es bueno que haya una visión a futuro y, hombre, es evidente que podemos hacer pequeños matices y podemos hacer pequeñas quejas y podemos decir que efectivamente el caos de los primeros días, de cómo se ubica determinadas personas, yo no quiero entrar para nada en esas falacias de cómo se diferencias entre unos y otros, porque anda que no hay factores que han determinado eso, desde el propio COVID a la situación turística del momento. O sea, quiero decir que eso es utilizarlo precisamente políticamente para hacer daño, cuando aquí lo que hay que hacer es hacer todo el bien posible, es decir, utilizar un volcán que es ni más ni menos que una fuerza incontrolable para señalar a alguien políticamente, pues hombre, la verdad es que es bastante turbio por no decir otra palabra. Lo cierto es que no es algo nuevo, quiero decir, efectivamente, hacíamos un repaso de todas las tragedias, porque evidentemente pasan a lo largo de la vida, pasan tragedias, y lo sorprendente es que no haya un protocolo de actuación mucho más rápido. Es decir, tú nunca vas a tener la capacidad de hacer una previsión de que te pase esto. Bueno, en este caso, dos cosas buenas. Primero, los geólogos y vulcanólogos habían advertido, hacían un seguimiento, sabían que había un montón de enjambre sísmico desde hacía 4 años y advirtieron antes porque sabían que se iba a producir la erupción. Desconocían el punto exacto por el cual iba a brotar, pero eso permitió desalojar a los más próximos, con lo cual se evitó la pérdida de vidas humanas. Y segundo lugar, siempre hay que aplaudir a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que tan denostada fue cuando la creó Zapatero, diciendo que era el ejército de Zapatero para no portar armas. Resulta que han demostrado ser una unidad de nuestras Fuerzas Armadas más que útil en todo tipo de tragedias, y aquí están haciendo una labor inmejorable. Eso vaya por delante nuestro reconocimiento, eso sin duda. Pero luego le doy la razón en que es difícil. Me refería a otro plano, me refería al institucional. O
sea que desde el plano institucional debería haber no una comisión que se haga cuando pase, sino que debería haber un espacio ya creado para estas cosas. Es decir, de tal manera que no haya que crear o que no haya que nombrar, sino que haya una previsión, no solamente de fondos, sino una estructura institucional preparada para dar respuesta. Es decir, si es capaz el chef José Andrés de dar una respuesta en horas, es porque tiene institucionalizado un procedimiento de respuesta. Pues lo que quiero decir es que el Estado tiene que tener institucionalizado un procedimiento de respuesta para estas cosas, con fondos, pero también con mecanismos concretos. Y no solamente depender de las ONGs, que es maravilloso, pero quiero decir que no hace falta tardar 10 días, que a mí me parece muy poco tardar 10 días, o plantearnos ahora quién debe ser el comisionado, sino que sea automático. Es decir, oiga, ha habido un terremoto brutal en estas coordinadas. Automáticamente el Estado ya está preparado para eso. Y eso deberíamos aprenderlo, no lo hemos aprendido hasta ahora. Yo es lo único que añadiría para estas situaciones, no solamente aprendamos para hacer una nueva Palma, sino que aprendamos para que tengamos un mecanismo que salte automáticamente, es decir, que sea independiente casi de gobiernos, de partidos ni de nada. Cuando ocurre una tragedia, automáticamente se desvela y se pone en marcha ese mecanismo que ya está preparado. Ojalá esa institucionalidad sea capaz de ponerse y desarrollarse en cualquier gobierno, y si sale en este, mucho mejor, claro. A ver, yo lo que destacaría es fondos rápidos. ¿Cuándo vamos a tener fondos rápidos? Yo creo que es fundamental la coordinación entre las administraciones y la claridad de la información. Es decir, el problema de disponer de una serie de ayudas al ciudadano, al afectado en sí, es la falta de información clara y concisa sobre los tipos de ayudas y a qué administración tiene que recurrir. Y que los propios funcionarios de las administraciones estén bien informados de qué tipos de ayudas concede cada área. Entonces, la coordinación entre las diferentes instituciones que forman parte tanto del Cabildo como de los ayuntamientos como del Estado es clave, porque tú puedes, hablábamos en el primer bloque de la ejecución presupuestaria, tú puedes disponer de un dinero que lo tienes ahí, pero si no articulas muy claro cuáles son los mecanismos de hacer llegar ese dinero al destinatario final, ese dinero se queda en un limbo que al final no llega a la persona que lo está necesitando. Y esta coordinación sí que es clave. Y entonces apreciaba y escuchaba atentamente las palabras de Mario sobre esa comisión encargada de esa coordinación tan necesaria en este momento. No sé si necesitaría, como mencionabas antes, Alberto, que fuera algo permanente. Yo lo que digo es que fuera una comisión, bueno, permanente, esto va a durar un tiempo, cierta permanencia va a tener, pero quiere decir, hay determinados casos y protocolos que sí deberíamos tener más o menos documentados y estudiados. Vamos, o sea, el tema de volcanes, en España yo he visitado el Teneguía hace menos de 2 años, y qué casualidad, o sea, menos de 2 años estaba viendo cómo quedó toda la zona de la erupción de ese volcán. Que haya volcanes en Canarias a nadie nos tiene que sorprender, es decir, que haya un pequeño protocolo de normas básicas, pero de lo que estábamos diciendo, oye, ver hacia dónde va la colada, municipios afectados, tratar a los habitantes, protocolos de evacuación, hay una serie de cosas que han funcionado. La evacuación inicial fue bastante buena, o sea, se esperaba, pero desde que empezaron los temblores previos y los estudios lo estaban indicando, vamos, fíjate si la evacuación inicial fue buena, que Sánchez estaba ahí el primer día, es decir, estaba todo bastante previsto. Vamos a ver si somos capaces de pensar más allá de la primera foto, es decir, la foto del presidente el primer día. Vamos a pensar en esas ayudas, en articularlo, en no dejar que caigan en el olvido. Todo se ha dicho, Cristiano, ha ido 4 veces Sánchez, quiero decir. No, pero quiero decir... Fue muy criticado la foto y tal, pero yo, me parece, le aplaudo, nuestro presidente tenía que estar allí y estuvo. Pues todo se ha creo dicho, que 4 veces, creo que, sinceramente, no son necesarias. O sea, es decir, yo creo que Sánchez tiene que dar directrices de, señores, quiero que llegue ayudas a esta gente, articularlo de tal manera, pero no tengo que ir 4 veces. Un error en el primer Consejo de Ministros destinando solamente 10,5 millones, lo solventó 2 Consejos de Ministros más tarde destinando 206 millones más y más que hará falta. Es más, voy a hacer una crítica a mi partido. Y yo estaba en el gabinete de Aznar. A Aznar le costó tiempo llegar al Prestige. Y hay que estar. Y hay que estar. Y yo considero que Sánchez ha estado. Ojo, que si está, fíjate que lo digo además con absoluta claridad. Yo soy, ya ves que yo soy Alberto, soy absolutamente neutral, ¿no? Pero es verdad que le costó llegar. Y hay que estar. Otra cosa es que vaya muchas veces y no lleguen las ayudas. Eso sí que ya sería un esperpento. Eso es un esperpento. O sea, para su propia figura, si vas 4 veces y sin embargo no has resuelto nada, si vas una es porque tienes que estar y tienes que hacer tu trabajo desde el Consejo de Ministros para garantizar que la cosa funcione. Yo sinceramente, si va a ir 4, 5, 6, 25 veces, 25 veces y mi casa sigue igual, mis ayudas sigue igual, hombre, señor, deje de venir aquí y trabaje desde Moncloa. Entre Sánchez y la ayuda, la gente va a esperar que llegue antes la ayuda que Sánchez a partir
de un número de veces. Esa es la gran pregunta, ¿cuándo llegarán las ayudas? Pero por eso yo creo que no me he explicado bien. Yo no me estoy hablando de la previsión momentánea, de que vaya a ocurrir algo, sino de que se cree una estructura. Simplifiquémoslo, el equipo A de las catástrofes. Quiero decir, en el sentido como la UME, pero a nivel institucional. Es decir, que no haya que, que no haya que fichar a Mario, momento, sino que exista. Pues mira, no te estoy hablando de un ministerio, del Ministerio de las Catástrofes, pero sí que tiene que haber un ministerio que tenga un organismo que gestione eso, hasta cosas tan simples como el número de teléfono. Me acaba de estallar un volcán, ¿a quién llamo? Pues todos los españoles tenemos que saber que es igual que llamamos al 112 para ciertas cosas, que si te pasa algo hay un teléfono de estas cosas. Hombre, yo creo que debe estar articulado a través de la Dirección General de Protección Civil. Protección Civil claro. tiene articuladas las ayudas inmediatas. Hay que tener en cuenta no que las catástrofes naturales la organización no son recurrentes. de todo. No. O sea, vamos a ver. Tenemos respuesta inmediata para todo. Hay Lo que una no ley tenemos es una coordinación preparada. Pues mira, para todo. ya que llevamos pidiendo el Partido Popular desde hace 2 años que hay una ley de emergencias precisamente para cubrir tanto el reto sanitario como otros retos, es bueno sumarse a la iniciativa. La ley en sí misma... Sí, pero la ley es el instrumento para movilizar recursos y para movilizar derechos y obligaciones. Lo que no hay otra tener cosa. es un gabinete, es una estructura. Sí, pero esas estructuras en el ámbito de la administración tienen que estar cubiertas por ley, porque si la competencia es competencia y los recursos son recursos. Por supuesto que sí. Bueno, pues no queréis el equipo A de... Lo que queremos es el Partido Popular que las gestiona muy bien, como lo ha demostrado durante mucho tiempo. Lo que queremos es desear nuestros mejores deseos para todos los palmeros, para todos los habitantes de la isla de La Palma, desear que esto acabe pronto, que el tema esté controlado lo antes posible, que lleguen las ayudas y que puedan rehacer la isla bonita, la maravillosa isla de La Palma y sus vidas, y seguir adelante con todo ello. Don Alberto Sotillos, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, que sea gracias. más bonita todavía. Mario Garcés, por haber estado con nosotros. Buenas noches y viva Cuba Libre, que es lo importante. Viva Cuba Libre y viva La Palma. Cristiano Brown, gracias también por habernos acompañado. Muy buenas noches, Javier. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros, pero no se vayan lejos, que ahora viene la película. Esta noche, El ladrón de Bagdad. Sí, esa adaptación cinematográfica del famosísimo cuento árabe de las 1001 noches. Ya saben, ese mendigo ladronzuelo, Abu, que ayuda al califa Ahmed a enfrentarse al malvado visir que le arrebató el poder y le dejó ciego y que ahora está aspirando a hacerse con el amor de la hija del gran sultán de Basora. No les cuento más, aunque ya conocen la historia. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables.